Hoy, jueves 7 de marzo de 2024, en la jornada matutina de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, vamos a la emisión número 503 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y el tema es la muerte del bandolero en teoría conservador, José Gregorio Pinto, en Playón Santander, en agosto de 1959. Y nos detenemos un poquito aquí para plantear lo siguiente. Si mediante este programa de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación habíamos desentrañado una realidad que no se ha querido decir en la historia de Colombia ni en los estudios relacionados con la violencia, este fenómeno es tripartidista y ya de por sí hemos encontrado una cantidad de fenómenos anexos o conexos con esa violencia tripartidista. Lo que vamos a ver hoy es como si le hubiera nacido una cuarta pata a ese problema y se hubiera enredado más en esa época y que desafortunadamente quienes pretenden historiar la violencia o pretenden reconstruirla como fenómeno sociológico para el estudio tampoco lo han hecho. Entonces, sin darnos ínfulas de supremos conocedores, queremos poner el dedo en la llaga que aquí hay otro vector de esa violencia que no se había conocido. ¿Y cuál es ese vector? Que mientras el general Gustavo Rojas Pinilla le hacían una persecución increíble en el Congreso de la República y los dirigentes de los dos partidos políticos que han sido los causantes de que él fuera gobernante, los hubiera sacado del enredo en que tenían a Colombia, hacían todo lo posible por hundirlo y encarcelarlo y tratarlo como el peor criminal. Hubo unos grupos de ciudadanos que iniciaron a apoyarlo a él y de parte de sectores del Partido Conservador hubo financiación para que se crearan esos grupos y actuaron en varias partes del país y se movieron como todo grupo irregular, adquiriendo armas, reclutando personas y utilizando inclusive a sujetos que han pertenecido a otro tipo de guerrillas contrarias ideológicamente, lo cual hace más complejo este tema y nos pone a pensar que parece que estuviéramos destinados como país es a vivir en un sistema o en un negocio, como llamó alguien, de guerra per se. Entonces, con ese abrebocas, también iniciamos a tocar otro tema que ha estado muy oscuro en la historia y que hasta el momento, en casi 3 años de actividad académica en este tema o en este asunto, tampoco lo hemos tocado, y es el caso del teniente Alberto Sandales Campuzano, que al mirar brevemente su biografía, realmente era un hombre que debería tener un coeficiente intelectual por encima de 150, sin duda, él y su familia, al punto que 2 años después de la muerte de Sandales, los hermanos de él estuvieron implicados en un hecho que fue histórico en Colombia y del que todavía se habla, que fue la famosa incursión delincuencial al Banco de la República en Pasto, donde mediante unos túneles se robaron un poco de dinero y salió a relucir ese coeficiente intelectual altísimo que tenía esa familia. Lo mismo que otro bandido que tuvo un coeficiente intelectual altísimo y pues nos da como, se nos hace áspero reconocerlo, es el tal Jaime Bate Mancayón. Eran del estilo, pero si vamos a comparar uno con otro, mucho más decidido y de mucha más capacidad el señor Sendales. Entonces, la muerte de este bandido de hoy, brevemente tocaremos algunos aspectos de Sendales, porque lo que queremos enfocar es esa otra vertiente de violencia que se armó en el país respecto a eso. Y nos deja también la pauta de que en Colombia esa mentalidad caudillista no es solamente de los dirigentes, sino también del pueblo que le fascina tener caudillos. ¿Por qué? Ah, bueno, porque es que esos como que me representan en lo que yo quisiera hacer y no puedo ser. Entonces, interesante para que entremos también en otro aspecto de la violencia, que en breve tocaremos otros asuntos, pero aquí en este resaltan temas así de interesantes. Adelante, mi coronel. Hemos estudiado intensamente en nuestro programa
institucional que la compleja topografía colombiana resultó gran aliada para los bandoleros durante la época de la violencia tripartidista en la sistemática depredación contra el pueblo colombiano, que luego fue multiplicada por el narcoterrorismo comunista. En este orden de ideas, ¿cuál es la trascendencia geoestratégica del municipio de Playón Santander? Bueno, eso sería toda una cátedra, pero resumámoslo de manera muy concreta. Vemos en las dos infografías que hay en cada uno de los mapas que tenemos en pantalla que el departamento de Santander está ubicado en el eh, centro norte-oriente, reúne las tres condiciones de Colombia y que prácticamente tiene salida a Venezuela. El departamento de Santander es una sola unidad geográfica, partida en dos como Norte y como Santander, que tiene salida directa hacia la costa por el Cesar, que en ese tiempo de los hechos era una sola unidad, Magdalena, que también llega al departamento de Bolívar y llega también por extensión al nororiente de Antioquia, que es más o menos el noroccidente de Santander. Y lo hemos explicado varias veces porque es interesante conocer esto, es que el departamento de Santander está en una bisectriz que lo separa en dos. Al oriente la cordillera oriental y al occidente el descenso rápido hacia el cálido valle del Río Grande de la Magdalena, que curiosamente el desarrollo del departamento en la parte social y en la parte histórica y en la parte de su raigambre cultural santanderiana está sobre la cordillera sin que se desconozca todo lo que hay en la zona occidental, pero realmente los colombianos identificamos más a los santanderianos por toda su cultura de la cordillera. Y luego, desafortunadamente, toda esa riqueza que hay en el sector occidental relacionado con la violencia, con la explotación del petróleo y con la historia del Río Grande de la Magdalena. Dicho eso, vemos que el municipio del Playón está en los límites con norte de Santander, aquí, la parte sur del norte de Santander, y muy cerca al antiguo departamento del Magdalena o el Cesar. De ahora, en ese tiempo se hablaba de Magdalena, Santander y norte de Santander, y que por el sur limita con el municipio de Río Negro, que es uno de los más extensos, de mayor longitud, al oriente con Suratá y al sur también con Matanza. Resulta que en este municipio ha habido fenómenos de violencia y en esa época hubo algunos, pero no tanto que estuvieran concentrados aquí, sino que por su ubicación estratégica era punto de paso o hacia Magdalena, que hoy en día es Cesar y Magdalena, tiempo solamente era Magdalena, hacia el norte de Santander y hacia, obviamente, la capital Bucaramanga, que está sobre el camino y está sobre la ruta a la costa atlántica por ese sector. Entonces, ahí está la importancia de ese municipio. Vemos también que las fotos que ponemos aquí sobre la pantalla para ilustrar el contenido nos presentan a un pueblo bucólico, hermoso, como la mayoría de los pueblos colombianos, en la parte baja de la estribación de la cordillera, no tan estribación, pero ya comienza la estribación y está construido igual que la mayoría de los poblados colombianos andinos, con un sector plano, en este caso, porque casi todos son semiplanos, que este es plano, y que las cordilleras, en la medida que van avanzando hacia el oriente, las vemos con las mismas características que hemos descrito de nuestra topografía andina, que tiene unos sitios como el Salto del Indio y de la India, donde la gente va a disfrutar muchísimo del turismo, y algunos sectores como este que se ven aquí, impresionantemente bellos y de una potencialidad turística increíble. Esa es la descripción general de geopolítica y geoestratégica para entender un poco cómo ocurrió ese fenómeno de la violencia. Adelante, mi colega. Mi coronel, tenemos archivo fotográfico del área general donde se produjo la muerte en combate del bandolero conservador José Gregorio Pinto en zona rural del municipio del Playón Santander en agosto de 1959. Sí, mi coronel, esta foto, que se nota que fue tomada con un dron, nos muestra cómo es el sector, y en ese tiempo tendría que ser más complejo
donde se desarrollaron los hechos que, como los vamos a ver ahora, parecen como una película. Y el sitio es así con esas características, una vegetación rala, otra semirrala, una tendencia a la ondulación avanzando hacia la montaña, la carretera destapada que se alcanza a ver aquí más como una trocha y en el fondo como otra trocha. Y mientras se avance más hacia el oriente y el nororiente, el departamento por mayor razón se va nublando y entonces garantiza o que el grupo guerrillero, como en este caso subversivo, se pueda desplazar hacia Santander, hacia el norte de Santander y perderse, o mantener esta topografía que también es muy favorable por la cantidad de pliegues hasta descender a la parte alta del Magdalena Medio o donde comienza el Bajo Magdalena, en Bolívar, Magdalena Antiguo, Cesar y Antioquia. Entonces, esta es la característica y como se ve, se requiere mucha intuición para buscar un grupo, algo de suerte en el sentido de que si no caer en una trampa o de llegarle por sorpresa y que las condiciones del tiempo ayuden también. Esa es la descripción general del sector. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la radiografía general del bandolerismo tripartidista en el departamento de Santander en 1959? Bueno, mi coronel, había múltiples cuadrillas tripartidistas y apareció esta otra, como también apareció en el Tolima y en el Huila. Entonces, ¿qué queremos resaltar aquí? Que el presidente Lleras Camargo, con su comisión reconciliadora, los estaba reconociendo a liberales y comunistas, que fue lo que les dio los resaltó más y les permitió que negociaran o que conversaran con sus delegados, pero ignoró olímpicamente a las bandas conservadoras, que también había muchas, como hemos venido viendo en estos días con la baja de unos bandidos, y a esta de los que se iniciaron a llamar anapistas, no los tuvo en cuenta. Entonces parecería ser que lo que los mal llamados paramilitares reclamaban en la época de Pastrana y Uribe y lo que reclaman ahora los bandidos del Clan del Golfo, etcétera, tendría alguna similitud con eso. Que los gobiernos se particularizan únicamente en darle estatus político a quienes ellos consideran. No queremos decir con esto ni que le den estatus político Mancuso ni a ningún delincuente de esos, sino que hay una tendencia mal comprendida a darles una connotación política y eso lo que hace es, como vamos viendo, incrementar las violencias. Y en esa segunda violencia tripartidista hay, partiendo del error que no se menciona sino a dos partidos, liberal y conservador, en el cual los liberales son víctimas y los otros son victimarios, que como lo hemos demostrado aquí es muy dudosa esa afirmación, porque tiene tripartidistas, tiene el Partido Comunista ahí. Pero entonces, ¿dónde ponemos a los que querían formar las guerrillas arapistas? Entonces, lo más fácil fue, para poner el pueblo raso contra ellos, decir que eran conservadores. Y ustedes saben que una tendencia de mayoría liberal, como es el pueblo colombiano, decirle que los conservadores eran los que mataban y que los rojaspillistas que se autoformaron como guerrillas sin la participación del general Rojas, ese es otro tema interesante, muy parecido a lo que le ocurre a Perón en la Argentina, es que el general Rojas plantea, es un gobierno del pueblo y las Fuerzas Armadas. Entonces lo más fácil decir es godo, conservador, retardatario, cuando estuvo en Cali ordenaba masacres, era amigo personal del jefe de los pájaros, y aquí ya le inventaron otra cosa, era que lo estaba financiando el dictador Trujillo. Y como desafortunadamente hay otro evento que no hemos mencionado aquí, y con esto resarcimos que es que el fenómeno de la violencia es tan complejo en Colombia. Para comienzos del Frente Nacional en Colombia, en Venezuela estaba la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y hubo una cantidad de eventos en los cuales hasta oficiales se les revelaron, y por ejemplo, mientras Lleras Camargo hablaba de apaciguar a Colombia aquí en el Tolima, en Venezuela estaban unas revoluciones terribles, hubo atentados con explosivos, hubo levantamientos de cuarteles, hubo militares presos y todo se incidía aquí. Entonces se determinó por medio de la CIA
que eso ha sido financiado por Trujillo. Lo que nadie entiende es porque la CIA y Trujillo eran amigos. Entonces la CIA, ¿por qué publicaba eso? Al extremo que el señor Nixon, cuando vino a Colombia, tuvo que suspender el viaje a Venezuela porque lo iban a matar. Entonces miremos todo ese contexto y entendamos que es que la violencia en Colombia no se ha entendido como es, ni se le ha dado el manejo que eso requiere, ni los países vecinos han sido la novena maravilla tampoco en paz, y todo eso es una cosa con la otra. Y a eso sumémosle otro detallito que tampoco lo mencionan, como es, porque ya lo hemos puntualizado aquí, siempre se nos presenta el 9 de abril como el origen de, y nosotros estamos demostrando con hechos que no es el origen de, sino que es un punto de esa cadena de eventos que hace que sea más peligroso y más complejo el asunto. ¿Cómo Estábamos, ocurrieron? estábamos en 1960, estábamos en 1960, y todavía las elecciones no les faltaba, corrijo, estábamos en 1959, y las elecciones venían en 1960, pero todo el país estaba pendiente era de las elecciones porque ya hemos hablado de ese maridaje que existía entre gobierno, prensa escrita y radio que dependía de lo que allí se dijera y sobre todo de las plumas y de los papeles, como decía el señor Chapete. Entonces, eh, de los trapos, perdón, las plumas y los trapos. Entonces ya se estaba hablando de las elecciones del 60 y el ambiente era propicio para eso. Un país que había pasado por una violencia fuerte, que el ejército la había paliado el no resuelto por lo que ya hemos analizado, inclusive por tiempo, y ahora otra nueva violencia, y había unas elecciones de por medio, y surgían grupos como este. Entonces lo más fácil era echarle la culpa a esos y desnaturalizar al adversario inventándole más de lo que hacía. Igual que en el resto del país, ya en Santander también se presentó en varios sectores ese contubernio oscuro entre finqueros, bandoleros y notarios. Y hemos hablado en episodios anteriores, es que la época fue turbulenta y truculenta. Turbulenta por todo este cuadro que acabamos de describir y truculenta porque los directivos utilizaban todo tipo de enredos para polarizar el país. Entonces, si se mira ponerse en los zapatos del señor Lleras Camargo para gobernar todo eso, cuando no tenía una posición completamente eh, imparcial, pues aquí estaba el caldo de cultivo para que creciera el comunismo, que era el que estaba ganando eso. Eh, Otro aspecto que casi nadie nombra es el asunto clave que ha sido Bucaramanga y la violencia política en la historia de Colombia. No porque la gente de Bucaramanga sean violentos, delincuentes, nada, sino es por su ubicación geográfica. Entonces, si vamos a mirar desapasionadamente desde la guerra de la independencia hasta nuestros días, todos los fenómenos político armados que han sucedido en el país han tenido mucha cercanía con Bucaramanga de distintas formas, en especial en la actividad logística de apoyos, de inteligencia, de coordinaciones políticas, de paso, de elementos claves, de distintos factores y vectores. Es un cuadro que nos hace poner a pensar que sobre la violencia de Colombia todavía hay mucho por escribir, mucho por analizar y mucho por qué referir para no mirarla así tan sencillamente como el cura de Rux o el cura Guzmán con sus famosos informes sobre la violencia, que aquí hay unos malos y otros buenos y que los buenos han sido las víctimas y los malos han sido los victimarios y entonces lo que hay es que volver comunista a Colombia para que resuelva esa profundidad de conflictos que tenemos. Ahora sí adelante, mi coronel. ¿Cómo ocurrió la cinematográfica fuga del teniente Alberto Sendales Campuzano de las instalaciones del Batallón Guardia Presidencial en 1959 y cómo se relacionan entre los hechos de las actividades delictivas del bandolero José Gregorio Pinto en Santander? Bueno, del teniente Sendales es increíble su historia o su coeficiente intelectual que tenía, su liderazgo, que era un líder natural. Es toda una novela y gastaríamos aquí horas hablando de este señor. Pero resumamos lo que él participó en el intento de golpe de Estado del coronel
Gómez Forero, que tampoco lo hemos analizado aquí, y tiene todo un historial, y les falló ese golpe de Estado que querían, era que volviera el general Rojas Pinilla al poder. Rojas Pinilla estaba en el exterior, esto es temática larga. El punto concreto es que Sendales fue el hombre de confianza de Gómez para el secuestro de algunos de los miembros de la Junta Militar. Intentaron reponer a Rojas, pero esa revolución les falló porque la abortaron, porque tuvo mucha espectacularidad y les faltaba, eh, desde el punto de vista subversivo, mayor coordinación, mayores medidas de seguridad y sobre todo no minimizar la reacción del adversario, que es más o menos lo que le pasa al señor Bateman cayó con el robo de las armas, que minimiza al adversario y no se da cuenta que a un adversario se le pisan los callos, pues no hay enemigo chiquito y la gente reacciona también con todo lo que tiene. Entonces, este señor se les voló primero de la Embajada del Paraguay, luego se voló de otro sitio donde tenía un centinela especial, lo han capturado en un hotel, luego lo capturaron cerca de Neiva, donde se ha ido a formar una guerrilla, tenía una compañera sentimental que dejó historia machún. Esto es para analizarlo largo. Y la tercera vez que se voló estaba en el guardia presidencial, allí porque encontraron que ese era el sitio más seguro, ya que tenía sus delitos, eran una sublevación, eh, intento de toma del poder y luego tratar de formar grupos guerrilleros, pero el problema era que la prensa, como era liberal y este señor en apariencia era de origen conservador, le inventaba más de lo que era y cuando llegaban a los juicios, pues tampoco tenían como demostrarle todo lo que le agregaban, pero el señor tampoco era una Pérez Dulce. El tema es que se voló del guardia presidencial de la manera más increíble. Le pusieron la pieza que suponían más segura en el casino de oficiales ahí en el cuartel de San Agustín, donde quedaba, y no tenía ventanas, no tenía salida a la calle y era un piso alto. Entonces, no pensaban que él encontraba forma de volarse porque afuera tenía un centinela armado con orden de dispararle si se volaba. Pues el tipo se inventó con la cuchara y con los cubiertos, quitar el closet que daba contra la pared y comenzar a acabar porque era una pared de bareque. Y volvía y colocaba el closet, iba sacando la basura, o la iba botando por el baño y nadie lo detectaba hasta que se descendió por unas sábanas y se voló del cuartel. Entonces, esa fuga fue espectacular, fue muy conocida y se voló para Santander, esta vez donde estaba la familia y donde la novia, la señora, la amante, tenía contactos para formar guerrillas que las financiaban desde el exterior. No hay ninguna prueba de que el general Rojas Pinilla estuviera financiando eso. Parecía que eran unos civiles, o eran unos civiles que estaban financiando eso desde Colombia y el exterior, y es probable que estuviera interviniendo gobiernos extranjeros, porque hasta una avioneta aterrizó en el sur del Cesar con armas para abastecer esta guerrilla. Entonces, ahí viene el hecho de que forma una guerrilla en Santander y pues mucha gente se le une, entre ellos el señor Pinto. Ese es en grandes rasgos la descripción de lo que hay allí. Esa guerrilla no era comunista, sino que era algo parecido a lo que ocurrió con la NAPO. En fin, es que los fenómenos sociales se dan así. Había gente de todas las tendencias, había sujetos que han sido guerrilleros liberales en el 48, no han pasado sino 11 años de eso. Había guerrilleros que han sido conservadores, pero que creían era en el rojaspinillismo, y como les vendían la idea a unos que los rojaspinillistas eran godos y malos, y a los otros que los liberales que estaban en el poder eran amigos de los conservadores regodos, entonces ahí tenemos el escenario ideal para que esto ocurriera. Mi coronel, ¿cómo relató la edición del diario El Tiempo del martes 25 de agosto los informes iniciales del combate del bandolero conservador José Gregorio Pinto en zona rural del municipio del Playón Santander en agosto de 1959? Bueno, la edición del martes 25 de agosto, lo vemos aquí, el periódico El Tiempo
dice que fue muerto en San Alberto, el jefe de los bandoleros. O sea que ya había una inexactitud. Pero, ¿por qué ocurría eso? Como son hechos ocurridos, sucedidos en zonas rurales, pues la información era fragmentaria. Los periodistas usualmente no llegaban al sitio de los hechos, sino que iban a los comandos. Entonces la información era fragmentaria de qué había ocurrido. Hechos generales era que se recibió la información en un cuartel de policía que un grupo armado integrado por gente de Sendales se estaba moviendo por la zona y que ese grupo iba encabezado por José Gregorio Pinto. Entonces alertaron a la policía y montaron una especie de retenes en la carretera y efectivamente una patrulla de la policía localizó el bus donde se desplazaban. Entonces la policía les ordenó que entregaran las armas y que quedaran detenidos y los sujetos se rebelaron, se volaron y pues el ejército también estaba advertido de la zona, de lo que pasaba y entonces en un sector los encontraron, los pararon, les dijeron que entregaran las armas para que no hubiera violencia, porque recordemos que este es un momento difícil para el país en que el ejército estaba prácticamente amarrado como ahora, en que no podía utilizar las armas, en que si alguien se manifestaba duro era un dictador o un rojas pinillista, y más en este caso, en que la cuadrilla era integrada por personas que seguían la idea rojas pinillista. Entonces el gobierno quería ir como con mucha finura para evitar que si ocurriera una matazón de gente de esta, el pueblo se rebotara porque Rojas Pinilla era su gran líder. Entonces aquí había un manejo difícil, difícil. Pero pues ese es el contexto que les damos aquí. Lo que ocurre en el terreno es que los bandidos se vuelan, el ejército los persigue, a la madrugada, tipo 3 de la mañana, los localizan en un tambo, en un bongo, en una casucha esa de donde se han metido todos. El ejército los trata de rodear y convencer. El tal Pinto se lanza con un machete a descabezar a un soldado y le alcanza a pegar un machetazo en un brazo. El soldado puso la mano para algo parecido a lo de hoy. Es que la violencia nuestra es increíble. El soldado no usaba el fusil pudiendo cuando ve que el otro se le viene con el machete por todo ese enredo político que se ha manejado la violencia en Colombia. No es nada nuevo. Entonces, cuando le pega el machetazo al soldado en el brazo, pues el compañero que estaba no lo piensa dos veces y le mete un tiro y lo mató. Entonces, el tiempo dio inicialmente la información así, pero con imprecisiones de lugares y de hechos, pero fue la primera información que se conoció. Y luego, pues, los contrarios del gobierno aprovecharon para montar todo un espectáculo y decir que el ejército lo ha localizado, que lo ha amarrado, que lo ha fusilado, que en presencia de los civiles. Por hecho, un novelón de los que vemos ahora que ocurren igual, que el agresor es el indígena o el campesino y siempre el que hizo el daño fue el ejército. Entonces, eso es más o menos como lo describió inicialmente el tiempo. Adelante, mi coronel. Y coronel, ¿cómo describió el diario El Tiempo de Bogotá el supuesto prontuario delictivo del bandolero conservador José Gregorio Pinto, a quien definían como lugarteniente de una cuadrilla encabezada por el desertor del Ejército Nacional, teniente Alberto Sendales Campuzano? Bueno, mi coronel, entonces, en todos estos bandidos, inclusive a Pablo Escobar y a los que están de moda ahora, siempre se les ha puesto más de lo que es, pero a la hora de llevarlos a los tribunales, no hay forma de demostrarles, y eso también ha sido una de las causas y los errores, y más en esa época en que la prensa era completamente radical del partido que representaba, y la tendencia era atribuirle a sus adversarios todo lo malo que hay. Entonces, a este señor se le endilgaba que el día que se posesionó Lleras Camargo había asesinado a unas personas en, en el departamento de Santander y que luego había cometido otros delitos. Es probable, sí, que hubiera cometido algunos,
pero lo que no es posible es que todo se lo hayan achacado a él porque hay más cuadrillas de bandidos, o que puede que lo hayan cometido otros miembros de cuadrillas distintas y en ese momento el que se ve que el grupo que tiene una ideología supuestamente rojas pinillista se han integrado a él. Eso también es posible, porque como no estaban definidas las líneas ideológicas de cada grupo, así como hubo muchos liberales y hasta conservadores que terminaron en las FARC o en las guerrillas comunistas, es muy seguro que también ocurrió en ese sector. Entonces habían ocurrido masacres y otros delitos en municipios de alrededor y lo más fácil era decir, eso lo hizo Pinto haciéndole caso a, a Sendales, porque es que Sendales desde la cárcel era el que dirigía todo esto y Sendales desde que estaba en el ejército hizo esto y lo otro. Y es probable que sí, ¿no? Que haya parte cierta y parte que no era cierta. Si hay un elemento importante es que la novia de Sendales, que yo parece que desde que era cadete, era una mujer de origen muy humilde, también muy inteligente y echada para adelante, una santanderiana brava, y tenía contactos con todos estos grupos, o los grupos la contactaron a ella porque ella era la que lo podía visitar ahí en los sitios donde estaba detenido, y el tipo se las inventaba para enviarles mensajes y para... Entonces, cuando él se voló y llegó a Santander, pues ya había un grupo que lo estaba esperando, pero no es que él lo hubiera organizado, ni que Rojas Pinilla lo hubiera organizado como lo pintaban, sino que es la dinámica de los acontecimientos la que lleva a que esto suceda. Por eso les decía al inicio que hoy nos íbamos a llevar un poco de sorpresas de las tantas cosas que ocurren en Colombia. Adelante, mi coronel. ¿Cómo aclaró ante la opinión pública el coronel Alfredo Maña Carrizosa los hechos relacionados con el combate de bandolero conservador José Gregorio Pinto en la zona rural del municipio del Playón Santander en agosto de 1959? Pues sí, lo que hemos visto de este enredo de violencia era complejo, mucho más compleja era la información que se producía respecto a diferentes hechos y en este caso particular tan sensible, porque este sujeto era muy conocido ya en Santander y era conocido porque él ha sido guerrillero de la época del 48, pero además porque ahora le decían que se ha vuelto godo y eso era gravísimo en ese momento y porque le atribuían ser el lugarteniente de Sendales, lo cual tampoco está completamente probado. Se sobreentiende que si Sendales llegó a la zona con ese aura que tenía de rebelde, eh, pues sí es posible que fuera el jefe de la cuadrilla, pero no el que hubiera organizado todo lo que estaba haciendo el tipo, porque vamos a ser concretos, Sendales sale de la cárcel, se vuela, llega allá y entra a la jefatura de la cuadrilla. Entonces, este sujeto se le señalaban muchas cosas y su muerte tenía que ser otro novelón. Entonces el comandante de la novena brigada, de la quinta brigada, produjo este comunicado que estamos viendo aquí en pantalla, que es otro documento de un valor histórico impresionante. Y aclara que los hechos no fueron en San Alberto, sino en el Playón, que en primera medida se presentaban una cantidad de informes y versiones sobre las cuales él iba a dar puntualidad con base en los oficios de un juzgado penal militar que estaba haciendo la investigación. Eh, que los hechos ocurrieron en la vereda San Pedro, eh, donde murieron varias personas y la tropa había capturado a José Gregorio Pinto. Y cómo había ocurrido el hecho, en tercera medida, ya presenta un paso específico de cómo ocurrió el hecho en el sitio denominado Matecaña, entre el Playón y La Esperanza, donde fue detenido un bus conducido y da el nombre del conductor y que debía viajar hacia la llana con una mujer y unos niños y unas personas armadas que iban allí, que la policía los interceptó y los conminó a que entregaran las armas y que se entregaran. Entonces, que los tipos lo que hicieron fue que reaccionaron y se fueron y que luego llegaron al otro sitio y se desencadenó ya más o menos lo que estamos diciendo y da los nombres y los números de los vehículos, etcétera, 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 hasta que describe cómo fue el hecho en que el soldado lo eliminó. Entonces, como ustedes ven, hay una eh, información incompleta en el primer reporte que hace el periódico El Tiempo y 3 días después
cuando ya se publica el comunicado del coronel Umaña Carrizosa, se aclaran completamente los hechos, pero ahí viene un fenómeno. Vaya, quítele usted al país o a los medios de comunicación una versión que ya está completamente dada por cierta y que los enemigos del gobierno aprovechaban para decir que era el gobierno que lo había mandado matar y que estaba montando todo un show, pero pues aquí están los documentos, está el informe y debe estar en el archivo de la Quinta Brigada el expediente que relata todo lo sucedido. Entonces vemos que es que además de la violencia física, hay otro tipo de manejos que enredan las cosas y que ayudan a los intereses políticos de un sector o de otro, y ese ha sido nuestro eterno problema. Mi coronel, ¿cuál era la relación de José Gregorio Pinto con las bandas conservadoras que delinquían en esa región y en el resto del país? Pues mi coronel, es difícil en este momento determinar que hubiera un cordón umbilical. Puede que hubiera contactos a nivel de directivos de los partidos tradicionales, pero aquí este fenómeno de la ANAPO que creó sus primeras cuadrillas es posible que era más bien como de desertores de ese lado y por eso les achacaban todo lo que ocurría, pero más por enemistad política que por realidad. Inclusive, como ya lo hemos repetido aquí, que pasó con Chispas y otros bandidos, que los tipos hasta se ponían bravos y decían, yo no estoy negando que he cometido esto, pero no me pongan lo que yo no he hecho. Aquí parece que es lo mismo. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿había alguna relación entre la cuadrilla de José Gregorio Pinto con un arsenal secreto decomisado en Moniquirá, departamento de Boyacá, la misma semana de la muerte del antisocial en el municipio de Playón? Bueno, mi coronel, aquí quiero resaltar algo también que no lo nombra tanto y es la historia del doctor Parga Cortés. Parga, Parga Cortés no era, Parga era el apellido, que lo confundo con el que era gobernador del Tolima. Bueno, este señor Parga era otro rojas pinillista y estuvo en la conjura del 2 de mayo y se voló. Eso también tiene otra historia parecida a esta. Bueno, no tan visible en la parte de dirección de grupos armados, pero sí era un rebelde. Entonces, todo lo que hacía Parga lo llamaban plan terrorista. Aquí hubo en Bogotá el incendio de unos buses en el barrio San Pedro Mendoza relacionados con todos estos eventos. Y lo más fácil era Parga, ¿no? Parga era el que hacía de todo. Así el tipo estuviera a esa hora rezando en la iglesia, él era el que había ordenado. Entonces se llamaba plan terrorista desde la óptica del periódico El Tiempo, todo lo que fuera cuestionamiento al gobierno de Lleras Camargo. Y más si ya era con armas, pues entonces ya era terrorismo. Igual que ha pasado en la historia en muchas partes del mundo. Chávez llama y Maduro llama terroristas a sus contradictores, lo mismo hacía Ortega, y pues Rafael Correa también decía lo mismo. Y pues terroristas son las FARC, son los que cometen esos hechos. Aquí obviamente estaban metidos en cosas oscuras, de traídas de armas, etcétera. Entonces, en Moniquirá, Boyacá, encontraron un arsenal y detuvieron a 3 personas, pero como suele suceder, esos eran los que las llevaban, pero no tenían los que les pagaban y los que desde luego sabían que eran cosas ilícitas, pero no tenían la claridad de cómo era lo que se tejía. Entonces, hubo una detención con unas armas, como ya hemos visto que pasó en varias regiones del país, porque donde hay guerra hay tráfico de armas. Eso sí, es ahora y siempre. Entonces, se trató de ligarlos, pero no hubo la forma de cuando la siguiente captura de este señor Sendales, que es otra novela, cómo se les volvió en Santander y cuando lo vuelven y lo capturan y lo meten al grupo Rincón Quiñones, que metía por la escuela mecanizada, y ahí está pudiendo, pagando su condena, y es cuando organiza a un escuadrón y se vuela, que es otra historia. Entonces, eh, era fácil, todo lo hacía Efraín, lo hacía, perdón, este muchacho Sendales, estuviera o no estuviera, tenía que ver con todo. Entonces hay mucha desinformación y eso es lo que existe en archivos para consultar y es muy complejo. Adelante, mi correo. Rin- Rindamos un homenaje de reverencia
en un minuto de silencio en la memoria de los cientos de víctimas del bandolerismo tripartidista en la década de 1960. Mi coronel, ¿cuáles reflexiones de orden estratégico podríamos derivar de la muerte en combate del bandolero conservador José Gregorio Pinto en zona rural del municipio del Playón, Santander, en agosto de 1959? Bueno, mi coronel, aquí vemos que vuelve a tomar altura, o vuelve a tomar incidencia en en Colombia, la cordillera oriental en los límites con el Magdalena Medio de Venezuela. Esa había sido importante en las guerras civiles, había pasado a segundo plano durante la violencia tripartidista, pero aquí ya con estos movimientos hacia Venezuela y hacia el Magdalena Medio y el norte de Santander como departamento y norte del sur de Santander como otro departamento, nos da otra dimensión si queremos entender toda esa fenomenología que se va desarrollando allí. Lo mismo queda claro que esa situación fue un reto muy difícil para quienes estaban en ese momento al mando de las instituciones y no recuerda que las pasiones banderizas que han azotado a Colombia han sido un gran problema para las fuerzas de seguridad que al final son las que salen sacrificadas, porque la dirigencia política muy hábilmente se sale y termina trasladándole la responsabilidad a otros. Y después de que el gobierno de Laureano Gómez y sus adversarios le entregaron por incapacidad el mando a las fuerzas militares, terminaron sacrificándolas luego y esta violencia tendría que tener mucha relación con eso, que son los dirigentes políticos los que armaron el problema. Entonces, eso le trae un nuevo reto a la institucionalidad, es cómo hacer que haya neutralidad, que fue el gran problema que tuvo Reyes después de la guerra de los 1000 días y que se vuelve a presentar aquí. Pero eso no lo presentan en los análisis que hacen y uno no entiende cómo escriben y escriben cosas de los conflictos y no tocan esos puntos tan reales. Bueno, y lo otro es que nos da la pauta que la misma dinámica de la situación, como lo veíamos ayer y anteayer en el Tolima y el Valle y el Quindío, iba generando una dinámica particular en que las operaciones hacían conjuntas, pero había que tener una coordinación interinstitucional y uno se pregunta si eso lo produjeron los hechos sobre el terreno hace 60, 70 años, que hoy todavía seguimos en la misma y no hay esa coordinación interinstitucional sólida, sino que siguen los intereses y el caso del señor Petro colocando un poco de bandidos del M-19 a manejar estas instituciones cuando lo que se necesita es que todas trabajen en pro de Colombia y pues
En lo personal, seguramente les pasaría a ustedes si le dicen que el director de inteligencia es un tipo que fue del M-19 y usted tiene una información valiosa como miembro de una institución, lo va a dudar 50 veces antes de pasársela porque sabe que ahí no hay ninguna garantía de transparencia. Eh, las victorias han sido militares, pero los esfuerzos políticos se han mantenido. ¿Cuándo Colombia ha reflexionado en eso? Y entonces vienen hasta gente de la ONU a legitimar una cantidad de dólares que se ganan, a decirnos que Colombia necesita un ejército para la paz, pero nunca nos dicen y cuáles son los políticos para la paz que necesitamos, porque es que el problema es este, son los entuertos políticos, no el problema, no el manejo militar. La fuerza militar actúa de acuerdo con sus manuales y reglamentos y procedimientos y normas, pero es que si el problema es un entuerto político, ¿cómo hace para resolver eso? Y eso hace que haya una discontinuidad, como lo hemos venido relatando, de que operaciones exitosas pierdan ese ímpetu porque por detrás no hay el sustento militar, ni siquiera en el gobierno de Uribe, que en apariencia fue el más eh, cercano en la relación político-militar después del de Turbay. Pero sigue habiendo esa problemática que el Congreso tiene toda esa cantidad de entuertos y de intereses, y lo mismo en las Cortes, y entonces por muy buena voluntad que haya en el Ejecutivo, va a encontrar es que a nombre de la democracia se bloquea eso en otros campos. Pero lo más interesante es que ayer como hoy, como en las guerras civiles del 19, las del siglo XX, las violencias del siglo XX y lo que estamos, los únicos que no responden por nada son los dirigentes políticos que siempre han vivido alejados de la función del Estado, pero muy cercanos a sus intereses personales. Y lo hemos repetido todos estos días, la sociedad civil muy desinformada, pero además de eso, una desinformación maquiavélica, polarizándola para que se maten entre ellos mismos, mientras un grupito se mantiene en el poder y, y estamos viendo lo mismo. El señor Petro quiere que la sociedad se polarice para que un grupo de ineptos que lo acompañan a él se mantengan muy fuertes con el cuento de que son la transformación y el cambio que necesita el país. Está haciendo lo mismo que hacían nosotros desde la otra óptica. Pero ¿y el pueblo qué? ¿El desarrollo nacional qué? ¿La integración nacional qué? La potencialidad de toda esa gente tan inteligente. Porque es que Efraín González, Chispas, Esquite, Tiro Fijo, Sendales, Pablo Escobar, y todos son personas de altos niveles de coeficiente intelectual mal aprovechados por la sociedad. Y como ellos hay muchísimos más. Entonces todo ese talento perdido, orientado al mal y la responsabilidad de la dirigencia política. ¿Qué y cuándo? Adelante, mi coronel González, con su reflexión de hoy. Gracias, mi coronel. El bandolero conservador José Gregorio Pinto es uno de los casos emblemáticos donde se demuestra la forma como los promotores del... ¿Me escucha, mi coronel? Sí, señor, sí, estoy escuchando. Donde se demuestra la forma como los promotores de la ideología marxista han conquistado personas sencillas del campo, convirtiéndolos en supuestos libertadores de la opresión del pueblo colombiano. Doctrina que sostiene el principio de uso de la violencia para imponer las ideas. Y de esa forma tan engañosa fue conducido a la rebelión armada que lo llevó a una muerte temprana. Muchas personas bondadosas desafortunadamente han sido adoctrinados por el Partido Comunista en el espíritu insurgente, lo cual ha sido un grave final para muchas personas. Pero en ese trayecto han cometido crímenes y causado mucho sufrimiento a todo el pueblo colombiano, al mismo tiempo que atraso en desarrollo y progreso. En este proceso no solo han conquistado admiradores dentro de la Iglesia Católica, sino también ha desviado la mentalidad de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, porque el comunismo es incontenible. Como sucedió durante el tiempo de la policía politizada, y como fue el caso del teniente Sendales que recurrió a la insubordinación por estar en desacuerdo con el manejo de las políticas nacionales. Estos ejemplos históricos son fundamentales para que conozcamos la oscura historia de nuestros errores del pasado, que en su mayoría han sido por falta de diligencia política idónea.
diligencia que sea capaz de interpretar las necesidades del momento y hacer un análisis desprevenido de los problemas, pues las revoluciones no las producen solo los demagogos, sino también el hambre y la inestabilidad social, y especialmente los malos gobiernos en las crisis económicas. Pero la historia se ha estado olvidando, porque el estamento docente y el sindicato de FECODE pidieron suspender la enseñanza de la historia en todos los colegios del país, buscando ocultar con olvido los crímenes y los errores del comunismo que se cometieron en el pasado. Otro grave error que debemos corregir y jamás volver a cometer. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Como usted apunta, hay un vector que es la distorsión de la historia, que no es casual y que ha hecho que esta fenomenología tan enredada no la hayamos entendido. Y por no haber entendido esa fenomenología, significa que seguimos navegando en el mismo lago, los mismos remos desgastados y sin una carta de navegación para el pilotín de la nave. Entonces estamos dando vueltas ahí en el centro del lago sin llegar a ninguna orilla segura, y todo eso apunta a lo mismo. Entonces llegamos al final de este ejercicio de hoy, que en apariencia es novedoso, pero que en realidad es la consecuencia lógica de todo un complejo problema que no se ha querido ni se ha podido eh, desenmascarar y desenmadejar ante el país, ni mucho menos educar a nuestras juventudes en todas estas realidades para que con base en el conocimiento no caigan en los errores. A todos ustedes, muchísimas gracias. Les deseamos un feliz día y los dejamos con nuestro mensaje institucional de cierre.